Hola amigos de la sobremesa, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por continuar con nosotros y seguirnos en estas redes sociales desde la casa de Jorge González Durán, desde el comedor de Jorge González Durán, donde cada semana hacemos esta sobremesa. Jorge, muchas gracias por aceptarnos aquí. Bueno, ya tenemos un año ya. Para mí es un honor, la verdad. Porque además tiene mucha aceptación, gracias a todos los que nos han visto, los que nos ven y los que lo comentan y lo comparten, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, para sorpresa grata nuestra, gente de todas las edades, de todas las generaciones nos ven, fíjate. Sí, ¿no? Sí, tenemos testimonios de eso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tenemos testimonios de que precisamente mucha gente nos ve de todas las edades. Sí. Y de todos los sexos también. También, por supuesto. Y de todas las preferencias sexuales. De todo tipo. No discriminamos a nadie. A nadie. Y bueno, Jorge, amigos, pues ha terminado una semana pues intensa, el fin de semana que correspondió al 30 de septiembre de este 2016, pues fue un fin de semana intenso con la toma de posesión de los 11 presidentes y presidentas municipales de Quintana Roo, estrenándose en esta ocasión pues el municipio de Puerto Morelos, que por primera vez tiene tiene un ayuntamiento encabezado por una mujer, Laura Fernández Piña, y así también otros municipios también encabezados por mujeres, 5 en total. 5 en total de 11. Sí. Es un buen número, ¿eh? Fíjate que en estas 5 mujeres gobiernan al 30% de la población de Quintana Roo. Es un buen porcentaje. Es un buen también, porcentaje, claro. Así es. Esto se debe a las reformas legales que posibilitaron esta paridad de género, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, a mí me da gusto lo de Puerto Morelos porque es un municipio que se estrena con una mujer al frente de esta demarcación y es un gran reto para Laura. Es un gran reto que tiene todos los atributos para afrontarlo. Y en Cancún, pues se estrena el Verde en la presidencia municipal también. Bueno, hay que recordar que es la segunda vez que el Verde encabeza la presidencia municipal. Así es, con Chacho fue la primera vez. No con muy buenos resultados. No, que luego primero renunció al PAN, Chacho, y el Verde lo postuló como su candidato. O sea, nuestra experiencia, el Verde como tal, por sí solo no ha hecho un buen gobierno en Cancún. No, pero en lo absoluto. Veremos cómo pinta ahora con Remberto Estrada, ¿no? Sí, hay que darle el beneficio de la duda. Fíjate que hay una cosa que me llama la atención. Son pocas las mujeres en el gabinete, vamos a llamarla así, de Remberto, ¿no? No así de Laura. No, el de Laura tiene, me parece el 60% de mujeres. Claro. Es el municipio que más mujeres tiene en su gabinete. Y aquí, antes de esta paridad de género que se pusiera de moda o que estuviera en vigencia, hubo un periodo en que hubo hubo más mujeres que ahora. Aquí en Cancún. En Cancún, sí. Sí, no ha sido, esperemos que Remberto haga buen papel, ¿no? Ese es nuestros deseos. Y gran parte de sus colaboradores son nuevos en el servicio público. El servicio público no es lo mismo ser un empresario exitoso, tener una carrera buena en la entidad privada, que ser un servidor público eficaz. No es una garantía. No es una garantía, y por eso me llama la atención, fíjate, una declaración que hace la alcaldesa de Cozumel, Perla Tum, el día que da a conocer a la lista de sus colaboradores, que habla de que a los gobernantes de Cozumel les ha faltado visión empresarial. Es una declaración que me llamó la atención porque lo menos que puede hacer un gobierno es administrarse con términos empresariales, ¿no? No, al contrario, debe tener sensibilidad social, que es lo que muchos empresarios y rentabilidad social, Claro. En las acciones. La mayor parte gobierno, de los ¿no? empresarios, desgraciadamente, no tienen sensibilidad social. Así es. Entonces, no se puede, no es lo mismo, no se puede manejar un ayuntamiento, un gobierno del Estado y menos una república con criterio empresarial, porque estaríamos diciendo entonces que se va a manejar con un criterio egoísta. Sectario, ¿no? Claro, porque los empresarios tienen su visión sectaria, legítima además, pero sectaria al final de cuentas. Tiene que existir una visión de Estado, que es lo que no hay.
Sí, efectivamente, y es lo que causó extrañeza la forma como se condujo Perla Tun en esta primera declaración, y además estableciendo prohibiciones para que sus colaboradores den declaraciones a los medios de comunicación. Ella es la única, será la única vocera de su administración. Ya empiezan con restricciones. Y solamente dará una conferencia de prensa los lunes y ninguna entrevista el resto de los días. Oye, ¿por qué este criterio tan cerrado? Pues es autoritario, ¿no? De alguna forma, al prohibir a los funcionarios que no... Que hablen de lo que están haciendo. Les ponen una mordaza. Sí, no entiendo, esto es una visión panista, pero de un panismo antiguo, ni siquiera el panismo claro, moderno. Claro, porque se contrapone también con los criterios que el propio panismo promueve de las libertades, de la transparencia de la información, ¿no? Sí, no me lo explico. Puede ser, esto, obtuvieron un gran respaldo ciudadano, Perla Tun era esperada como presidenta municipal, tuvo mucho apoyo, sí. Pero esperemos que no sea llamada de petate y que ella vaya a desencantar a sus seguidores con este tipo de políticas, no solo de declaraciones, porque es una manera de ser, es una actitud. Es una actitud, así es. Es una concepción de la política. La política es el espacio de lo público y lo empresarial es el espacio de lo privado. Que un empresario no quiera dar declaraciones, nadie se lo puede criticar. Así es. Pero que un presidente municipal ponga restricciones, horarios y esto y lo otro. O sea, si yo la veo, la puedo entrevistar y ella puede negarme la entrevista, pero no puede decirme, venga a verme hasta el próximo lunes. No, porque claro uno está cumpliendo con su función. Así es. Hay cosas que se dice que el periodismo es el parlamento de los pueblos, es el parlamento diario de los pueblos. López Obrador, una de las cosas positivas que tuvo, que yo creo que tiene muchas y también muchos defectos, fue el de dar aquellas conferencias de prensa todos los días a las 6 de la mañana. Así es. Y lo tuvo que seguir Vicente Fox para no quedarse atrás. Y inclusive contrató a un vocero, a aquel Rubén Aguilar, que se encargaba de ir aclarando las cosas, lo que decía Fox, ¿no? Lo que Vicente Fox quería decir. Sí, Vicente Fox quiso decir, ¿no? Así comenzaba, sí. ¿no? Y ya él aclaraba. No puede ser esto. Es una visión muy pequeña de la política, porque se les dio el voto, se les dio la confianza, se les dio la encomienda que tienen, pues no para siempre, por un periodo determinado, que en este caso son 2 años. Ojalá que no se encarguen de dilapidar esta confianza ciudadana. Ojalá, porque entonces finalmente la gente, la ciudadanía ya no tendría hacia dónde hacerse, ¿no? Porque finalmente depone o hace a un lado a un partido político porque ya no cumplía con sus expectativas, la apuesta a otro proyecto que aparentemente pudiera estar también finalmente afectando también los intereses de la gente, ¿no? Por ejemplo, ya está planteando en el caso de Cozumel Perla Tun de cancelar los descuentos que se dan o que tradicionalmente se dan en el pago de impuestos o derechos, ¿no? Que es además una herramienta recaudatoria, porque una forma de que los ayuntamientos lo que sea a fin de año, sí, y que la aprueba el cabildo además, exactamente, así es, que y a veces son el 25 y faltando meses el 15, 10, en fin. Sí. ¿Ya lo van a cancelar? Ya anunció que la gente se mal acostumbró a los descuentos, que el gobierno... No eran unos descuentos, porque los establecía el cabildo, los aprobaba el cabildo. Sí, pero también se refiere a descuentos que en algunos casos quizás sea adecuado. Es decir, si tú tienes te multan por una violación al reglamento de tránsito, ahí yo estoy de acuerdo que no haya descuentos, ¿no? Porque pones en peligro a la gente, ¿no? Como conductor. Es en esos aspectos en los que ella está diciendo que no habrá descuentos, pero también en otros impuestos, ¿no? Y quedó en el aire el tema del impuesto predial. Pues vamos a ver, porque Perla Tun ha sido una dirigente del PAN en Cozumel, ha sido diputada local, pero no tiene experiencia administrativa. Así es. Entonces, esperemos que este aprendizaje no sea muy difícil, esperemos que sea un parto natural y no tenga complicaciones. Que no sea... Porque va en demérito también de la gente, de la comunidad. Sí, así es, por supuesto. Y bueno,
Pues lo que decíamos al principio, que ya digamos que está totalmente lista la alineación en los nuevos gobiernos, ya está listo el gobierno del estado, con algunas salvedades en cuanto a los nombramientos de algunos integrantes del gabinete que todavía están pendientes, y los gobiernos municipales pues ya se pusieron en marcha también, ¿no? Así es. Algo que deben tomar en cuenta es alguna palabra que ha sido muy usada, muy manoseada, pero que debe estar siempre presente. Es sensibilidad, porque están tratando, si solamente van a tratar con números, con estadísticas, pues pueden ser muy fríos, los números son fríos, pero son personas con las que van a tratar. Van a tratar con personas de carne y hueso, con nombre y apellido, y no puedes tratar a una sociedad de desiguales, a una sociedad tan desigual como la nuestra, no puedes pretender tratarla igual. No es el mismo trato que le puedes dar a una familia de las colonias populares que a un empresario, a una persona que gana el salario mínimo, que tiene muchas necesidades y va y quiere pagar su impuesto, o una multa porque tiene una tiendita y pide un descuento, no puede ser a rajatabla que le digas que no. No, así es, porque además debe haber sensibilidad para tratar a cada quien según sus posibilidades. Efectivamente, no puede haber una decisión, un criterio a rajatabla inflexible, ¿no? Tiene que haber flexibilidad atendiendo justamente a las necesidades. Y de acuerdo a la ley, claro. De acuerdo con lo que te permite la ley. Así es. No, porque ¿quiénes tienen mayor facilidad para hablar con los alcaldes o con funcionarios de cualquier nivel? No, los poderosos. La gente poderosa. Claro. Entonces a ellos generalmente sí consiguen lo que quieren, porque pasa un fenómeno muy raro. Llegan al poder con el voto de la gente, pero luego quieren quedar bien con los de arriba. Con los poderosos. Con los poderosos. Y ellos tienen esta capacidad de gestión. Y si logran sus porque descuentos. Generalmente también esos poderosos son los que financian las campañas. Claro, ¿no? Claro. Entonces hay esta devolución de poderes, pero ¿con quién tienen más compromiso? ¿Con los que financiaron las campañas, con los que votaron para que lleguen al poder? Porque la gente humilde es mayoría y por lo tanto llegaron al poder con el voto de esa gente. Y debían de tratar de darles un trato, valga la redundancia, mejor, sí, más privilegiado. Claro. Pero, en fin. Así es. Y bueno, pues ya vimos las tomas de posición y hay un común denominador entre Solidaridad y Puerto Morelos, que las dos alcaldesas están pidiendo que Aguacán salga. Eso me parece muy interesante. ¿No? Y sobre todo, quizá lo más complicado sea Solidaridad, porque ahí hay una concesión expresa por la que Aguacán pagó. En el caso de Puerto Morelos no, porque la concesión es para Cancún. Efectivamente. Para el municipio de Benito Juárez. Así es. Puerto Morelos, al separarse de Cancún, pues no tiene que arrastrar con esta carga. Es un municipio que nace limpio, como lo dijo Laura el día de su toma de posesión, sin deuda. Sin deuda. Y no va a cargar un pesado lastre como el de la concesión de Aguacán. Sí. Ojalá que lo logres más, pero en Solidaridad hay una contraprestación, creo que de 1.200 millones de pesos, sí, que pagó Aguacán. Bueno, que es un paquete, porque pagó por la extensión de la concesión de Cancún o de Benito Juárez y pagó por la concesión de Playa del Carmen, por esa cantidad, 1.200 millones de pesos. Que no aparecen. Así es. Pues que ellos reclamen, que los de Aguacán reclamen, ¿no? Sí, el ayuntamiento puede decir, aquí no entró. Que demuestre su recibo. Que muestren sus recibos, quién se los firmó, a quién se lo dieron, porque ahora está de palabra, ¿no? Sí, claro. Pues entonces no tiene validez. Así es, y bueno, pues así están los gobiernos empezando, el tema de Tulum también con estas invasiones raras que se dieron, con una alcaldesa deslindándose, ¿no? Deslindándose de un asunto que en primera instancia pues debió atender e impedir con la policía, porque la propia policía municipal fue también parte de los invasores. Hay alguien detrás. Seguramente. De eso no me cabe la menor duda.
hay una mano que mece la cuna, porque esto no se mueve por generación espontánea. No, de ninguna manera. Hubo transporte, hubo apoyo logístico. ¿Quién está detrás? Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. Para no lanzar acusaciones sin fundamento muchas veces. No. Pero sí hay alguien detrás. Hubo quien se atrevió a dar nombres, a lanzar acusaciones específicas. Yo creo que si hay alguien poderoso con algún interés político y económico detrás de este tema, pues tarde o temprano saldrá a la luz. Lo que sí me queda claro es que fue un intento de meterle ruido al gobierno de Carlos Joaquín. Sí. ¿No? Sí, claro. Eso sí, de meterle una zancadilla, ¿no? Efectivamente. Como otra cosa que está armándose, la de los taxistas. Sí, también, Uber. claro. También ese es Sí, otro. que lo pretenden hacer nacional. Sí, alguien está también detrás de eso. Sí. Pues ese es un tema también muy interesante. Sí, claro. Lo pretenden hacer nacional, pero bueno, había que hacer un programa específico sobre eso. Sí, y fíjate que pues dentro de todo esto, estos temas que pudieran tener que pudieran ser parte de una desestabilización, pues también me dicen que hay muchos funcionarios nombrados por la anterior administración, pues que no quieren renunciar en diferentes áreas. Que no quieren renunciar porque que quieren indemnización o que quieren liquidación, quieren indemnización, o que incluso que quieren que les den la oportunidad de demostrar que sí pues ya era tuyo, valen, ¿no? Que su trabajo sí es importante. Argumentan que el actual gobierno pues que no conoce su trabajo y que por eso a lo mejor quieren prescindir de ellos, pero se están negando a renunciar, Pues tienen que renunciar, la ley así lo indica, ¿no? Así lo indica la ley, así es. Y entonces, y en la anterior administración, los secretarios y los encargados de cada dependencia debieron entregar, junto con lo que entregaron, las renuncias de sus colaboradores también. Y ahí, así debió haber sido. Y ahí, bueno, antes de despedir este segmento, porque vamos a presentar algo bastante interesante que tiene que ver con la historia de Cancún en los siguientes minutos, también me dicen que hay algunos secretarios del gabinete anterior y subsecretarios tuvieron o cobraron adelantos de 8 meses de sueldo. Antes de cerrar la caja. Este gobierno comenzó en septiembre, finales de septiembre, el 25 de septiembre. 25 de septiembre. Así es. Le faltan 3 meses al año. Así es. ¿Y por qué cobraron 8 meses? Pues alguien fue dadivoso con ellos. Pues que se los cobren, ¿no? Pues sí, claro. O sea, que les pidan que lo devuelvan. Yo creo que no es tan complejo ese tema, ¿no? No debería ser. Porque cobraron algo que no les corresponde. Y que no trabajaron. Claro. Oye, qué barbaridad. Sí, pues así. ¿Por qué se dan estas cosas, Pues así son cosas de nuestra política, ¿no? Veremos qué pasa en los siguientes meses, que se asiente este gobierno del estado, que se asienten los ayuntamientos y veremos ya sí, yo creo que hay, ¿no?, mucha impaciencia en mucha gente, ¿no? Sí. Se le está exigiendo, creo que de más al nuevo gobierno, apenas no tiene, 2 semanas. 2 semanas. Se está asentando, están terminando de nombrar a todas las personas en las distintas áreas y pues vamos a darles una oportunidad, ¿no? Y de alguna forma atado de manos por estas posiciones que todavía se niegan a dejar algunos, ¿no? O muchos. Pues ojalá que lo resuelvan de la mejor manera, exhibiendo además quiénes son. Sí, ojalá. Así es, ojalá. Y sí. bueno, tienes tenemos un invitado el día de hoy, porque es un tema muy interesante que tiene que ver, como dijiste, con la historia de Cancún, de México y de Cuba. Ahora que está golpeando este huracán, ¿cómo se llama? Matthew, a Cuba. Vamos a hablar de Cuba y su presencia en Cancún y en México. Sí, claro, y tú tienes aquí al invitado especial. Claro. Pues fíjate, Julio, que está aquí con nosotros Ignacio Grieco Cuervo, un uruguayo que regresó a Cancún después de 37 años. Después de 37 años. Después de 37 años, de casi 4 décadas. Él estuvo acá del 78 al
pues quizá a principios del 80, ¿no? O hasta finales del 79. Y cubrió muchos eventos, vino como fotógrafo, estuvo trabajando en diversos proyectos de una exposición de monumentos coloniales de Quintana Roo. No sé si te acuerdas, llegaste a ver unas fotos que estaban en las oficinas del gobierno del estado, entrando en la parte de arriba, era como un mural. Sí, cómo no. Una composición fotográfica. Pues Ignacio Greco es el autor, fue el autor de esas fotografías en un viaje que hicimos a las ciudades que tienen huellas coloniales de Quintana Roo. Fuimos a tomar, bueno, él las tomaba, yo lo acompañé para mostrarle qué lugares eran los de interés histórico, sobre todo de las iglesias derruidas durante la guerra de Castas. En la zona sur del estado, en la zona maya, en ¿no? la zona Carrillo centro, Puerto, claro, José María Morelos. Recorrimos todos sus poblados, los conocidos, ¿no? Tibuzuco, Tepich, pero fuimos a Guaymas, Chacalaca. a Zabán, Chacalaca, en fin, todos esos lugares. Y se hizo una exposición y no recuerdo si el ayuntamiento se las donó al gobierno del estado, el gobierno del estado las compró, en fin, la cosa es que ahí estaban, allá en este mural, que quizá en algún huracán se mojaron y no fueron sustituidas, simplemente desaparecieron, ¿no? Por algún fenómeno natural, que se hayan mojado o envejecieron. Pero también está el testimonio, fíjate qué interesante, de una visita que hizo Fidel Castro en mayo del 79 a Cancún, mayo de 1979. Ignacio era el fotógrafo y entonces tomó las fotografías de esta visita, fotografías que nunca se publicaron porque vinieron la prensa nacional y tomaron las fotos y se publicaron en los distintos medios, pero las que él tomó, que eran las de un fotógrafo, vamos a llamarle así, independiente, no se publicaron en ningún medio, salvo uno en el periódico Presencia, una o dos fotos que yo dirigía con Lili Arellano en ese tiempo, en el 79. Entonces se quedaron esas fotos. Greco se regresó a Uruguay en el 79. ¿Cuántos años tiene ya? 37 años. En el 80 regresé. En el 80, o sea, hace 36 años. 36 años. Y no se llevó los negativos de las fotos. Yo le regresé en un viaje que hice a Uruguay, le llevé unas cosas que él había dejado bajo mi resguardo, y ahí estaban unos negativos que él no reveló, pero revisando mis papeles hace unas semanas, me encontré un negativo. Mandé a revelar, todavía se pueden revelar esos negativos, y me encontré pues con una joya histórica, ¿no? O sea, a mi juicio, ¿no? Que son estas fotografías, fíjate, de una visita que hizo Fidel Castro a Cancún en mayo del 79, y lo recibió José López Portillo, que era el presidente de la República, Jesús Martínez Ros, que era el gobernador del estado, y Felipe Amaro Santana, que era el presidente municipal de Cancún. Nacho, amplía esta información. Bueno, muchas gracias por el espacio, el recibimiento. Y sí, así es. Por acá andábamos un poco orillados por una dictadura conocida, que se había instalado en casi toda América del Sur. Y acá venimos a dar, y bueno, tuvimos la suerte de ser recibidos por México y por amigos como Jorge y otros, y por un lugar que geográficamente me hacía acordar mucho a mi lugar de nacimiento, que era un lugar de costa, un lugar de pocos habitantes. Y bueno, y acá vinimos a desarrollar una actividad fotográfica que nos tuvimos que improvisar un poco para sobrevivir y un poco por gusto, porque teníamos ya una vocación y un gusto natural por la imagen y el tratamiento de la imagen.
Estas fotos fueron tomadas durante esa visita de Fidel Castro a Cancún. Esas fotos fueron tomadas alrededor del 17, 19 de mayo, que fue cuando vino Fidel a Cancún. Muéstralas algunas. ¿Cómo aquí en la no? cámara. Aquí mostramos una foto que está el recibimiento de las autoridades locales y la población que concurrió masivamente a ese recibimiento. Aquí está Felipe Amaro, está Marco Antonio Torre, ya fallecido. Allí estoy yo, todavía vivo. Está Jesús Osejo, ya fallecido. Aquí está Carmita Betancourt, también fallecida, y Amaro también ya fallecido. Y otras personas que se van a reconocer quizá allí en estas fotografías. Y ahí está la atmósfera que se vivió ese día, ¿no? De algarabía, de gente que acudió masivamente a saludar al comandante. Que era un Cancún de 60.000 habitantes, Jorge. Sí, cuando mucho, 60.000, 70.000 habitantes. Eso se decía, que era la cantidad que éramos. Y bueno, para mí fue una emoción doble, porque bueno, uno siempre había sido un admirador de la Revolución Cubana, y Fidel Castro también admirado, y haberlo podido tener tan cerca y aún haberle podido estrechar la mano y haberlo podido fotografiar, bueno, fue un honor que me llena de orgullo, y la sorpresa que me depara el amigo Jorge, que había sido el depositario de todo ese material. Estas fotos por 37 años. También está llegando Fidel Castro en la recepción que se le da en el aeropuerto de Cancún. Hay unas fotos muy buenas donde está la gente de ese entonces esperándolo en el Boulevard Cuculcán, porque aterrizó, él visitó Tulum y en helicóptero llegó a Cancún y fue atendido por López Portillo. Ahí se le dio la bienvenida oficial. El helicóptero que lo trajo de Tulum a Cancún aterrizó en el club de golf Poctapoc, y ahí se hizo un recorrido hasta el Hotel Presidente en un autobús. Aquí está Felipe Amaro, aquí está López Portillo y el gobernador junto a él, y el Martín gobernador Arroz. está López Portillo ahí antes de que abordaran un autobús. Sí, está López Portillo y Fidel Castro besando a una chica de Cancún que a lo mejor vive todavía y se reconoce en esta fotografía. Que sería interesante, ¿no? Que difundirlas a los efectos de que la gente se reconozca, ¿no? Claro que sí. Esta es una enfermera de Cancún que todavía vive, la que está aquí en esta foto. Y estas fotografías donde se ve a la gente que lo fue a recibir. Ahí iba un autobús, pero luego abordaron un carro descubierto donde hicieron ese recorrido con las banderas de México y de Cuba. Y aquí hay una foto hermosísima, mira, donde Fidel Castro va con el sombrero de charro y va junto a él López Portillo, y van recorriendo las calles de Cancún. Aquí junto el que va aquí enfrente es el general Godínez, jefe del Estado Mayor de López Portillo. Y alguien va al volante, que no sabemos quién es, pero interesante, ¿no? Sí, y esta foto, mira, ¿cómo ves esta foto? No, esa es icónica, ¿no? Sí, claro, esa es la foto de charro, creo, más famosa de Fidel Castro, ¿no? Así es, claro. Sí, esa la he visto en otros lados, sí. Sí, la publicamos esa. Esa también es una foto. Esa la publicamos una vez en la revista Presencia y luego en la revista Educación y Cultura de Santiago Santamaría. Sí, cómo no. Estas imágenes de Fidel Castro, hay varias de estas donde está en distintas poses, que se las mostramos al cónsul, y me dijo el cónsul que no conocían estas fotos, porque no han sido publicadas estas nunca.
en ningún medio. Aquí está López Portillo ya en el autobús, saludando a la gente. En fin, son fotos muy ilustrativas del recibimiento que se le dio a Fidel Castro en Cancún, en una etapa muy interesante de la historia de esta ciudad. Sí, cuando apenas despegaba. Estaba apenas la primera etapa de Cancún. Estaba la primera etapa. Creo que 2 años después comenzó la segunda etapa de la ciudad. Y estaba muy de moda hacer los recibimientos presidenciales acá, ¿no? Esa fue una época en que llegaron varios presidentes latinoamericanos y europeos a Cancún. De Costa Rica. Turbay Ayala, de Colombia. Sí, varios presidentes llegaban y durante el sexenio de López Portillo. Ese es un dato interesante. A López Portillo le gustaba recibir a sus invitados en Cancún. Aquí se realizó la Norte-Sur en el 81. Y tuvo el sentido común de quitarle los trajes formales y ponerle las guayaberas, ¿no? Sí, que una moda que se estableció desde Echeverría, pero que continuó López Portillo. Esa, creo que él le dio continuidad a eso. Por lo menos a eso, ¿no? Por lo menos a eso, claro. Fue fácil tomar esas fotografías en el sentido de había la seguridad en torno al comandante Castro. Bueno, yo ya tenía por lo menos 2 visitas anteriores. No era mucha la experiencia como reportero gráfico. Los riñones daban cuenta de los guaruras, ¿no? Pero ya me había habituado a los forcejeos naturales que tiene la prensa con los guardias de seguridad. Y para algunas tomas conté con la complacencia de conocer ciertas variables que habían en el itinerario, como fue la entrega de una obra pictórica. Entonces ahí toda la prensa se replegó a un camión que era donde se trasladaba, y yo pude permanecer en el sitio donde estaba haciéndose efectiva la entrega de ese cuadro que se le dio. Y fue ahí que pude hacer algunas tomas en que aparecen las autoridades locales y entre ellos algunos amigos, y haber tenido el honor de haberlo podido saludar también, ¿no? Se me olvidó la función de reportero y me salió el ser humano que admiraba a Fidel, ¿no? Y a la Revolución Cubana. ¿Cuántos años tenías? Pues yo tenía 22 años, 22, 23 años. 22, 23 años. Y luego, en el 80, octubre del 80, que fue cuando regresé al Uruguay, era imposible volver con ese material, que todavía estaba en plena dictadura, si bien ya en Uruguay se iba a efectuar un plebiscito refrendando ciertas medidas que querían que fueran aprobadas los militares. Volver con un material de estos podía significar correr riesgos de vida, ¿no? Y ahí fue en buena hora que quedara en manos del amigo Jorge, y que lo conservó con un esmero encomiable, ¿no? Y que seguirá en manos de él, por supuesto. Y va a ser objeto de una exposición, ¿no? ¿Planean ustedes exponer estas fotografías? Luego damos a conocer aquí la fecha de la exposición. Va a ser aquí en Cancún, obviamente, la exposición. Vamos a dar a conocer esta fecha. Y en La Habana también puede ser, ¿no? Para y que también en La Habana te invitaremos, Julio. Por supuesto, ahí nos veremos. Claro que sí. Pues muchas gracias, Ignacio. Por favor, un honor. Quiero también agregar de que el programa de ustedes lo veo a través de internet en Uruguay, o sea que tú me eras muy familiar. Jorge ya no es tan familiar, sino que ya es un familiar entero. Y agradecerle enormemente, y nos seguiremos viendo por acá. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias, amigos, por estar con nosotros aquí en la sobremesa. Ya saben, desde la casa, desde el comedor de Jorge González Durán. Nos vemos hasta la próxima. No olvides de compartir estos programas a través de tus redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Estamos en contacto siempre en el portal de palcoquintanarazo.com y en la sobremesa en Facebook. Hasta pronto.